Buenas noches, hermanos y hermanas. Estamos de nuevo en este encuentro de acercamiento a la palabra, que es palabra de Dios. Como les decía la vez pasada, no es una palabra antigua, tampoco es una palabra moderna, tampoco es una palabra contemporánea, es una palabra eterna, eterna en un continuo presente. Por eso es eficaz. Lo dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 10. Como bajan la lluvia y empapan la tierra y no vuelve al cielo hasta que no la haya hecho germinar, así es mi palabra, la que sale de mi boca, no volverá a mí vacía hasta que no haya hecho lo que la envié a hacer. Eso es lo que nos dice precisamente el profeta Isaías. Por eso en esta primera presentación te he puesto que la palabra de Dios es la puerta de la vida eterna. La puerta de la vida eterna, porque nos da el conocimiento de Dios, siendo Él mismo la palabra en Jesucristo. Hoy tenemos este encuentro bellísimo con la palabra. Estamos en el Sermón de la Montaña, estamos en los capítulos del 5 al 7 de San Mateo, lo que podemos denominar, o algunos pensadores denominan, el proyecto del reino de Dios. El proyecto del reino de Dios. Capítulos del 5 al 7 de San Mateo, en donde se condensa el pensamiento de Dios, vamos a decirlo así, el pensamiento de Dios. Es realmente una lectura fascinante. Yo te invito para que lo tomes en tu casa, estos capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, lo leas despacito porque es sencillamente riquísimo, profundo. Como te señalaba al inicio, realmente es la puerta de la vida eterna. Antes de empezar esta reflexión, quiero decirles que la intención del encuentro con la palabra, desde luego está en lo que San Pablo decía en griego, la metanoia, es decir, el cambio de mentalidad. Si la palabra de Dios no logra hacer un cambio de mentalidad en nosotros, realmente no sería eficaz. Decía Platón que las personas somos como un carruaje guiados por un caballo blanco y un caballo negro. El caballo blanco era el afecto, el caballo negro la voluntad. Y quien lo guiaba era la razón, la mentalidad. Por lo tanto, hay que pedirle a Dios que nos conceda su espíritu para lograr en nosotros ese cambio de mentalidad desde la eficacia de su palabra para conducirnos precisamente por el bien, para la mayor gloria de Dios y la salvación de las personas y nuestra propia salvación. Te recuerdo aquel texto de la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No se acomoden a la forma de pensar del mundo presente, antes bien transfórmense por medio de la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Esto que nos lo regale, este acercamiento que tenemos con la palabra de Dios. Para iniciar esta reflexión, hermanos y hermanas, vamos a hacer una oración preciosa que la hacía aquel gran santo, Santo Tomás de Aquino, antes de estudiar. Te la voy a proyectar aquí, así que si ahí en tu casita puedes seguir la oración, yo te invito a que la hagamos juntos. Dice así: Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles y la has colocado sobre el cielo empíreo con orden admirable y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú pues, que eres considerado verdadera fuente de la luz y principio eminentísimo de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado
y la de la ignorancia. Tú que sueltas la lengua de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar, la gracia abundante para hablar. Instruye el comienzo, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración preciosa, hermanos y hermanas, con las que hemos iniciado esta reflexión, oración de Santo Tomás de Aquino, que él hacía antes de estudiar. El programa de estos capítulos del 5 al 7 de San Mateo es un programa, le he puesto programa, igual le podemos poner proyecto, es la indicación esencial de cómo ha de ser nuestra vida cristiana. El Sermón de la Montaña es precisamente ese programa, ese proyecto, es como esa maqueta, por decirlo de alguna manera, que nos presenta la palabra de Dios de cómo ha de ser nuestra vida cristiana. Si tú dices, ¿cómo he de ser yo como cristiano? Pues vas y te lees capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, y ahí el Evangelio te dice cómo has de ser. Solo que, hermano y hermana, te digo que estos capítulos se las trae. Léelos despacito, con mucha oración, invocando el Espíritu, pidiéndole apertura de tu corazón para que esto pueda de una forma efectiva ser eficaz en tu corazón. Por eso le he puesto ahí programa. Yo me acuerdo que en los años, allá por los años 40, empezó en la iglesia, antes del concilio incluso, recuerda que el concilio fue del 61 en adelante, Concilio Vaticano II. Por los años 40, años 50, estos años antes del concilio, la iglesia se preocupó de cómo concretizar el desarrollo y el crecimiento espiritual de los cristianos. Y entonces comenzó a elaborar unos proyectos interesantes. Se llamaban proyectos personales de crecimiento espiritual. Se llamaban proyectos comunitarios de crecimiento espiritual. Y era muy interesante cómo tomaba varias partes de la Sagrada Escritura para fundamentar precisamente estos proyectos de crecimiento espiritual, concretizándolos de forma eficacísima. Claro está, con la ayuda del Espíritu Santo. Y sucede que estos proyectos espirituales o estos proyectos personales y comunitarios de crecimiento espiritual estaban profundamente anclados en el Sermón de la Montaña. Fíjate que empieza ya con las bienaventuranzas. Entonces te digo que el programa de estos capítulos del 5 al 7 de San Mateo es, primero, empieza con las bienaventuranzas, que ya las hemos estudiado, las bienaventuranzas, capítulo 5, versículos del 1 al 12, 5 del 1 al 12. Hay algo interesante en las bienaventuranzas. Comienza la primera bienaventuranza diciendo feliz o diciendo bienaventurado los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Me llama la atención algo que leí que me indicaba que precisamente San Mateo, en el primer versículo del capítulo 5 de San Mateo, precisamente versículo 3, de San Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sucede que la palabra espíritu, puedes fijarte ahí en tu Biblia, que seguramente la tienes en tu mano, ahí la palabra espíritu está escrita con minúscula. ¿Qué significa eso? Un detalle tal vez que podríamos llamarle insignificante, pero que no lo es.
¿Qué significa que la palabra espíritu está escrita con minúscula? Significa que no hace referencia al Espíritu Santo, no hace referencia a la acción del Espíritu de Dios, sino que hace referencia precisamente al espíritu humano. Y por eso dice felices o dice bienaventurados los pobres en el espíritu, es decir, en el espíritu humano, porque de ellos es el reino de los cielos. Comencé a leer un poco de esto y me di cuenta que algunos pensadores dicen que esta primera bienaventuranza es la que explica todas las demás. Ese espíritu es lo que los latinos llamaban o llaman el alma. Los hebreos el nefesh, los arameos el ruach, los griegos el neuma, ese espíritu creacional, ese soplo que da vida. Santo Tomás de Aquino le llamaba principio dinamizador de las capacidades personales. Así le llamaba a ese espíritu en minúscula, principio dinamizador de las capacidades personales. ¿Cuáles capacidades personales? La capacidad de pensar, la capacidad de amar y la capacidad de actuar en libertad. Entonces Santo Tomás de Aquino decía, ese espíritu, este espíritu, el que habla de las bienaventuranzas en minúscula, ese espíritu es el que dinamiza, es el que mueve esas capacidades personales y hace a la persona, le hace pensar, le hace amar y le hace actuar en libertad. Cuando el Espíritu Santo es infundido en el alma, es decir, cuando el Espíritu Santo es infundido en ese espíritu humano por el bautismo, entonces ya la persona, vamos a decirlo así, comenzaría a pensar como Cristo, a amar como Cristo y a actuar en libertad como Cristo. Y eso sería efectivamente el bautismo. Ahora, para que eso se realice en nuestra vida, es decir, para que la infusión del Espíritu sea plenamente, del Espíritu Santo sea plenamente en nuestra vida, hay que ser pequeñitos en el espíritu humano. Porque, perdona que te lo diga así, pero si yo comienzo a pensar como yo quiero, a amar como yo quiero y a actuar como yo quiero, sin dejar que sea Dios el que configure esas capacidades personales por Cristo en el bautismo, entrando en la muerte, como dice San Pablo, de mi espíritu humano, entonces esa bienaventuranza no se realizará y tampoco ninguna de las demás, porque todas las que siguen ahí, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios, bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados los perseguidos. Es decir, todas estas bienaventuranzas son indicadores de que es bienaventurado el que realiza estas cosas, porque ya ha aminorado, ha hecho pequeño su espíritu humano para que sea el Espíritu de Dios el que lo infunda, el que lo configure. Eso sería, estaba leyendo ahora en la tarde, el gran secreto de las bienaventuranzas como proyecto de vida, como proyecto plasmado para que nos conduzcamos en una verdadera vida cristiana. Te decía que este proyecto empieza, o estos capítulos, del 5 al 7 de San Mateo, se pueden dividir en estos espacios. Primero, las bienaventuranzas. Y te he connotado sencillamente este detalle, que sinceramente lo leí en la tarde y me llamó muchísimo la atención. El otro aspecto en el que este párrafo, este gran sermón de la montaña, se puede dividir: primera parte, las bienaventuranzas; segunda parte,
las actitudes que las personas deben tener para alcanzar el reino de Dios. Eso iría del capítulo 5, versículo 13 al capítulo 7, versículo 12. Prácticamente es ¿cómo te digo? El núcleo del sermón, ¿verdad? La esencia del sermón de la montaña. Las actitudes que las personas deben tener para alcanzar el reino de Dios. Te voy a recordar cosas que dice ahí. Hay cosas que dice ahí. Por ejemplo, dice, bendice al que te maldice. Por ejemplo, dice, ora por quien te persigue. Al que te pide caminar 1 milla, camina con él 2. Es que antes los romanos tenían una ley, los soldados romanos tenían una ley, como el escudo y la espada y eso, y la lanza y esas cosas, y la ¿cómo se llama esto? La armadura que ellos usaban pesaba muchísimo, y en los pelotones del ejército ellos tenían que caminar muchos kilómetros. Entonces había una ley romana que decía que se le permitía al soldado romano, cuando ya estaba cansado, llamar a uno que andaba ahí por la calle y decirle, lléveme usted esto, y le daba la armadura, la espada, el escudo, llévemelo ahí. Pero la ley permitía solamente 1 milla. Cuando aquella persona ya le había cumplido la milla, ya lo podía dejar ahí, le decía, ya no más, usted ve a ver qué hace. Entonces los cristianos decían, el que te pide caminar 1 milla, camina con él 2. Al que te pide, dale. Al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Al que te pega una mejilla, ponle la otra. ¿Ves? Las actitudes que las personas deben tener para alcanzar el reino de Dios. Y te voy a poner ahora te voy a proyectar una que es sencillamente impresionante. Oye lo que dice, ama a tus enemigos. Ahí está la punta de lanza, como decimos, ahí está la aldaba de la puerta. Es decir, todo este sermón de la montaña que va indicando toda esa serie de actitudes que nosotros como cristianos hemos de tener, alcanza su punta de lanza en ama a tus enemigos. Ven, te pongo ahí actitudes, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, perdona a los que te hieren, ora por los que te persiguen, etcétera, etcétera. Ahí estas actitudes de vida cristiana puntualizan precisamente en el amor al enemigo. Y esto es Cristo. Esto es Jesús en la cruz. Recuerda que cuando Él estaba crucificado, coronado de espinas, crucificado, recuerda que la oración que Él hizo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate qué amor más impresionante, que no saben lo que hacen. Fíjate que la crucifixión la inventaron los persas. Y los persas aplicaban la crucifixión a los presos políticos. Y resulta que los persas amarraban, nada más, los romanos crucificaban, y lo hacían de tal manera que parecían cirujanos, lo hacían de tal forma que aquel que estaba en la cruz duraba rato ahí padeciendo en esa cruz, y algunos he leído, cuentan que el crucificado moría de asfixia. Y si duraban mucho, iban con un mazo y le quebraban el fémur para que no pudiera apuntalarse con los pies y murieran asfixiados. Es decir, esa crucifixión la hacían a la perfección. Y Jesús clamando en la cruz, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Es decir, este amor al enemigo del que él habla en los capítulos del 5 al 7 de San Mateo, es Él en la cruz, es Jesucristo en la cruz. Claro está, hermanos y hermanas, no te estoy hablando perdona que te hable así, de tonteras, que no me habla, que no me saludó, que qué sé yo. No, estamos hablando de aquellas personas que de verdad te hacen daño, y te hacen un daño tal que te han marcado toda la vida. Ama a tu enemigo, ¿ve? Entonces, esta segunda parte de este gran sermón de la montaña, la primera parte te he dicho, las bienaventuranzas, la segunda parte, las actitudes que ha de tener el cristiano para la conquista del reino de los cielos. Y te puse, está en el capítulo 5,
versículo 13 al capítulo 7, versículo 12. La tercera parte sería la conclusión final. Esta conclusión final es tremenda, va del capítulo 7, versículo 13 al versículo 17. Capítulo 7, versículo 13 al versículo 17. Es como concluye el Sermón de la Montaña. Y el Sermón de la Montaña concluye precisamente así, en donde Jesús insiste en la acción, no solamente en la intención, ¿verdad? Decían los viejillos antes, no sé si te acuerdan, decían los señores mayores antes, decían, el infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Te acuerdas que decían eso? Y es porque realmente con la buena intención que hacemos, eso hay que llevarlo a la práctica, hay que llevarlo a la vida, hay que llevarlo a la acción. Yo podré saber muchas cosas acerca de Dios y tener muy buenas intenciones, pero si eso no se concretiza en la vida, pues nada. Ya dice Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, no basta la buena intención, hay que concretizarla en la vida. Y esta es la gran conclusión, así, con que termina el Sermón de la Montaña. Capítulo 7, versículo 13 al versículo 27. Y te proyecto aquí, y quién más, quién menos que la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que es una gran santica que es el Evangelio hecho vida, es el Evangelio hecho práctica, es el Evangelio hecho acción. Y te leo esta frase de ella: bienaventurados los que dan sin recordar y los que reciben sin olvidar. De cara a esto tenemos que hacernos una gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estos capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo les estamos llamando la puerta a la vida eterna, les estamos llamando el proyecto del reino de Dios, tenemos que preguntarnos precisamente qué es el reino de Dios. Entonces, leyéndonos capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, contemplando esos capítulos, orando con ellos, entonces descubrimos qué es lo esencial que se guarda ahí, en esos 3 capítulos. Es decir, cuando uno los medita despacito y los va estudiando y ora con ellos y tal, uno descubre qué es lo que hay ahí, qué es lo esencial. Y quiero decirte, a mi parecer, ¿verdad? Te lo comparto, quiero decirte qué es precisamente lo esencial que se encuentra ahí. Y lo esencial que se encuentra ahí en este sermón, en este discurso de Jesús, que es toda la intención de él, es establecer el reino de Dios. Y recuerda que el reino de Dios no es una ideología, no es una filosofía, no es un partido político, mucho menos. No es tampoco una estructuración económica, ni es tampoco un andamiaje social. Nada de eso es el reino de Dios. El reino de Dios es un estilo de vida, una manera de ser, una forma de vivir. Y es precisamente esto lo que Jesús nos quiere transmitir en estos capítulos. Un estilo de vida llamado el reino de Dios. De hecho, es lo que Jesús más habla en el Evangelio. Es uno de los temas más tratados por Jesucristo junto al tema del Padre y junto al tema de la fraternidad. Son los 3 temas que Jesús más trata en el Evangelio. Uno de ellos es el reino de Dios. El Sermón de la Montaña le estamos llamando el proyecto del reino de Dios. Te digo, voy a decirte, a mi parecer, lo esencial que se descubre ahí en este Sermón de la Montaña como una descripción, no sé cómo decirlo, como una descripción del reino de Dios. El primer aspecto que descubrimos es este. Dios
es mi Padre. Dios es mi Padre. Estaba leyendo algunos artículos de psicología muy interesantes, también de antropología. Y en estas perspectivas antropológicas, de antropología cristiana desde luego, se nos dice que el ser humano es una criatura tremendamente débil, muy débil, por lo tanto muy limitado. Y el ser humano ha de reconocerlo, es una criatura débil y limitada. Y cuando estas limitaciones se juntan todas, se llama la muerte. Se llama la muerte. Entonces, el ser humano sabe que es débil, que es limitado y que va hacia la muerte. Oye, qué interesante lo que te estoy diciendo. El ser humano sabe que es limitado, que es tremendamente débil, que no lo sabe ni lo puede todo y que va de camino a la muerte. Entonces, esto le hace al ser humano, de una forma muy lógica, le hace buscar seguridades. Buscar seguridades porque es lógico que al experimentarse tremendamente limitado, el ser humano quiera sentirse seguro, quiera experimentarse seguro. Y entonces comienza a construir durante su vida muchas seguridades, seguridades afectivas, seguridades relacionales, seguridades profesionales, seguridades económicas, seguridades familiares, seguridades sociales, y comienza a buscar seguridades. Incluso la búsqueda de estas seguridades le puede incluso hacer hasta pecar. Sucede que en una experiencia bien dada, sucede que desde que estamos chiquitillos, nosotros comenzamos a ver dónde está nuestra seguridad. Y sucede que una de nuestras grandes seguridades es papá. Yo no sé cómo experimentaste tú la relación con tu padre, no lo sé. Me estoy refiriendo a una relación normal entre padre e hijo, a una relación centrada, equilibrada, amorosa. En una relación así, el hijo descubre a su papá como su gran seguridad. Papi. Por eso me encanta cómo Jesús, cuando los apóstoles le dicen, enséñanos a orar, como Juan enseña a sus discípulos, de una forma sorprendente, Jesús les dijo, digan Abba, que muchas veces se traduce padre, pero en algunos escritores dicen que la intención de Jesús al decirles digan Abba es para quitarles esos otros nombres con los que ellos llamaban a Dios, qué sé yo, Adonai, El Shaddai, Chevadot, y les dice no, digan Abba, y Abba significa papito. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús les enseña a decir papito? Porque si hay alguien que se siente seguro con su papá, es el niño que dice papito. ¿Ves? Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es cuando experimentamos a Dios como nuestra única seguridad. Es decir, cuando experimentamos a Dios como nuestra única seguridad, podemos afirmar, ya estoy en el reino. Ya estoy en el reino. Yo puedo decir en misa, donde sea, Padre nuestro que estás en el cielo, y decirlo nada más como un formulario, porque en realidad no experimento a ese Padre que es Dios como mi única seguridad. Porque puede ser que mi seguridad esté puesta en el dinero, esté puesta en la profesión, esté puesta en las amistades, esté puesta en la familia. ¿Ves? Entonces, el sermón de la montaña me
¿cómo te digo? Me tira, me arroja este gran secreto. Dios es tu Padre. Dios es tu única seguridad. Dios es tu papá. Entonces, cuando comenzamos a experimentar que Dios es mi papá, ya estoy en el reino. ¿Ves? Ya estoy en el reino. Te proyecto aquí un pensamiento que podría recoger esto. El buscar seguridad por nuestra condición de criatura limitada hace que nazca la ley. La ley entendida como que esas nomenclaturas, esas normas, esas proyecciones de donde yo me agarro para sentirme seguro. Para sentirme seguro. Es que siempre andamos buscando seguridades, hermanos y hermanas. Siempre queremos sentirnos bien parados. Y si hay algo que nos hace sentirnos bien seguros, es cuando establezco una ley. Esto se hace así. Esto se vive así. Esto se proyecta así. Y esto es ley. Ya está. Estamos seguros. Ya sistematizamos, ya estructuramos y ya nos sentimos seguros. ¿Esto lo produce qué? Lo produce precisamente el sentirnos limitados. Te pongo ahí. El buscar seguridad por nuestra condición de criatura limitada hace que nazca la ley. Por decirte un ejemplo, hace que nazcan muchas otras cosas más. Te pongo aquí este texto de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, porque te he dicho que todas las limitaciones, cuando se conjuntan todas las limitaciones, se llama la muerte. Y la muerte es lo que nos proyecta unas tremendas inseguridades. Y es lo que nos provoca el buscar seguridad. Ojalá la encontremos en Dios, que es nuestro Padre. ¿Qué dice ese texto de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14? Dice San Pablo: este miedo que yo le tengo a la muerte me hace pecar buscando la vida. Vea qué tremendo. Este miedo que yo le tengo a la muerte me hace pecar buscando la vida. Es la experiencia más tremenda de la limitación de aquel que quiere salir de esta tremenda inseguridad y busca por dónde. Y si no encuentra a Dios, se agarra de cualquier cosa. De cualquier cosa. Una vez en una playa llegó en una camioneta, en esas camionetas, llegó una niña con sus papás. Los papás se metieron en el mar ahí a disfrutar de las olas y tal. La chiquilla, yo observé que bajó de la camioneta con un ¿cómo decirte? Con un recipiente de estos plásticos azules, era de color azul, un recipiente como una cubeta, eso es, como una cubeta de plástico azul, y con una paletilla y tal, y ella se fue para la playa y pasó toda la tarde que estuvieron ahí. La niña pasó toda la tarde haciéndose un castillo, y le hizo caminitos y le hizo puertitas y ventanitas y con la palita lo iba haciendo ahí, y con el agua lo iba pelmazando e iba haciendo ese castillo. Muy bonito le estaba quedando a la niña. Pero como iba entrando la tarde, fíjate lo que pasó. Vino la ola y arrasó con el castillo. Y me llamó muchísimo la atención cómo la niña, en lugar de entristecerse o de ponerse a llorar, se puso a aplaudir y se puso a brincar de alegría. Cuando el papá la vio aplaudir y brincar de alegría, el papá fue, la tomó de la mano y la subió en la camioneta y se fueron para su casa. Cuando yo vi eso, yo me puse a reflexionar y yo digo, ¿qué cosas? Así es la vida.
Así es la vida. Nos pasamos haciendo castillos de arena, nos pasamos toda una vida construyendo imagen, popularidad, dinero, negocios, familia, tantas cosas. Pasamos toda una vida haciéndonos nuestro castillo de arena. Yo no sé cómo llevarás el tuyo, pero el mío está grandísimo. De un pronto a otro llega la ola que se llama la muerte y arrasa con todo. No deja nada. Ojalá podamos aplaudir y brincar de alegría para que Dios, nuestro Padre, nos agarre de la mano y nos lleve a nuestra verdadera casa. Vivir el reino de Dios es tener la experiencia de Dios como mi papá. Como mi papá. Eso es una gran revelación que está contenida ahí en el Sermón de la Montaña. Otro aspecto importante, a mi parecer, del Sermón de la Montaña es precisamente este: los demás son mis hermanos. Los demás son mis hermanos. ¿Qué puedo decirte con respecto a esto? Puedo decirte algunas cosas. Por eso, si ves la proyección que te pongo ahí, ahí vemos personas de distintas etnias. Ahí vemos personas de distintas etnias. ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es tu hermano? Y ahí la importancia de que tenemos que preguntarnos: ¿quién es tu hermano? Vieran que uno descubre que es muy fácil relacionarse con aquel que me cae bien, con aquel que piensa igual que pienso yo, con aquel que ve la vida como la veo yo, con aquel que tiene una cosmovisión como la tengo yo. Y entonces son esas personas que van y se reúnen con uno y uno pasa de una manera muy agradable. Puedes pasar 4 o 5 horas con esa persona y todavía a las 5 horas le dice: ya te vas. Qué rápido se nos pasó el tiempo. ¿Por qué? Porque te agrada estar con esa persona o con esas personas. ¿Por qué? Te repito, porque sienten como tú sientes, porque piensan como tú piensas, porque ven las cosas como tú las ves. Pero hermanos y hermanas, ¿qué vamos a hacer con aquellos que no son así? ¿Qué hacemos con aquellos que no son así? Con aquel que no ve las cosas como tú las ves, ni siente las cosas como tú las sientes, ni hace las cosas como tú las haces, que son totalmente diferentes a ti. E incluso sientes como en psicología se dice como una antipatía. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Son nuestros hermanos. El hacernos hermanos, el sembrar la fraternidad, le costó a Jesús la cruz. Te voy a repetir esto, pon mucha atención, te voy a repetir esto. El hacernos hermanos y el construir la fraternidad, a Jesucristo le costó la cruz. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día estamos viviendo una sociedad tremendamente fratricida. ¿Por qué? Porque son más importantes las cosas. ¿Por qué? Porque son más importantes los animales. ¿Por qué? Porque son más importantes otras realidades que aquel que es mi hermano. Y somos hermanos. Nosotros, los que nos denominamos cristianos católicos, no necesitamos que el otro piense como yo para poder amarlo. Ni necesitamos que piense, que sienta, que vea las cosas como yo para poder amarlo. Puede ser totalmente diferente en todo, y así será mi hermano, y seguirá siendo mi hermano. Y si hay algo que ofende a Dios, es precisamente la falta de fraternidad.
Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Sagrada Escritura está llena del don de la fraternidad. Ya en el Génesis le dice Dios a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín se atrevió a contestarle: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y Dios lo expulsó del paraíso. Desde el Génesis ya empieza a connotarse en la Sagrada Escritura el valor importantísimo para la experiencia de fe, en el caso de nosotros, para nuestra vida cristiana, el don de la fraternidad. Somos hermanos. Somos hermanos. Aquel que es diferente a ti es tu hermano. Pensemos en eso, piénsalo un poco. Y es más, piénsalo más si tienes algún rencor, si tienes algún resentimiento, si tienes algún odio, algún deseo de venganza. Piénsalo más todavía y renuncia a eso y abrázate a la fraternidad, porque Dios nos ha hecho a todos hermanos. ¿Ves? ¿Qué es el reino de Dios? Experimentar a Dios como nuestro Padre. ¿Qué es el reino de Dios? Experimentar a Dios como a los demás como nuestros hermanos. Capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo es el proyecto del reino de Dios. Y si movemos ahí esos contenidos, vamos a descubrir: aquí aparece Dios como mi Padre, aquí aparecen los demás como mis hermanos. Y te pongo esta cita: San Juan capítulo 13 del 34 al 35. ¿Qué dice esa cita? Esa cita dice: que se amen los unos a los otros como yo los he amado, y así verán que son mis discípulos. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y quiero recordarte, y me lo digo a mí mismo también, quiero recordarte que el amor tiene forma de cruz. El amor de Cristo tiene forma de cruz. Y Jesús dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es algo sencillamente precioso, pero se las trae, hermanos y hermanas, se las trae. A veces la palabra hermano o la palabra hermana se nos queda muy grande. Cuando hay que perdonar, cuando hay que disimular, cuando hay que aceptar, cuando hay que integrar, cuando hay que compartir, nos queda muy grande. Al menos a mí muchas veces me ha quedado muy grande. Pero es hacia donde vamos, es hacia donde Dios nos llama profundamente a la experiencia de la fraternidad. El otro aspecto es el amor. ¿Qué es el reino de Dios? Tener a Dios como nuestro Padre, tener a los demás como nuestros hermanos y vivir la experiencia no solamente gratificante, sino noble, diáfana del amor. Yo quiero hacerte una pregunta. Tú que me escuchas ahora y que estamos compartiendo esta reflexión, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Tú amas? ¿Tú amas? ¿Realmente amas? Es importante preguntarse eso. Dice San Juan de la Cruz: en el atardecer de nuestra vida nos preguntarán sobre el amor. ¿Tú amas? De repente tienes esposo, tienes esposa, tienes hijos, tienes hermanos, tienes compañeros de trabajo, tienes amigos. ¿Tú amas? ¿Qué dices tú cuando dices yo te amo? ¿Qué es lo que dices? Hay un montón de poesías, hay un montón de canciones, hay un montón de textos que hablan sobre el amor. Hay un montón de definiciones que hablan sobre el amor. ¿Qué es el amor? Es más, ¿tú amas? Te lo pregunto con toda libertad y me lo estoy preguntando a mí mismo también. ¿Tú amas? Decía Santa Teresita del Niño Jesús: un alfiler que levantes del suelo con amor te salva. Qué interesante, ¿eh? ¿A qué es lo que llamamos amor? Yo te acabo de decir que el amor es Cristo en la cruz. El amor es Cristo en la cruz. Quiero leerte un texto bellísimo que encontré
que encontré en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 9. Mira qué hermoso lo que dice. Que vuestra caridad no sea fingida. Detestad el mal y adheridos al bien. Amaos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros. Sed diligentes y evitad la negligencia. Servid al Señor con espíritu fervoroso. Alegraos de la esperanza que compartís. No cejéis ante las tribulaciones y sed perseverantes en la oración. Compartid las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir los unos para con los otros. No seáis altaneros, inclinaos más bien por lo humilde. No os complazcáis en vuestra propia sabiduría. No devolváis a nadie mal por mal. Procurad el bien a todos los hombres. Siempre que sea posible y en cuanto de vosotros dependa, vivid en paz con todos. No os toméis la justicia por vuestra mano, queridos míos. Dejad lugar a la ira, pues dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Antes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence el mal con la fuerza del bien. Palabra de Dios. Eso está en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 9 al 21. ¿Ves qué forma más hermosa San Pablo nos describe el amor? Nos describe el amor. Y si queremos definirlo, podríamos decir, así a grandes rasgos, podemos decir que el amor es esa dedicación constante y desinteresada por lograr el bien de los demás. Dedicación constante y desinteresada por lograr el bien de los demás. Entonces decimos, los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo es el sermón de la montaña, es el proyecto del reino de Dios. Nos hemos preguntado, ¿qué es el reino de Dios? Decimos, el reino de Dios es tener la experiencia de Dios como nuestra única seguridad, es decir, como nuestro Padre. Tener la experiencia cierta de los demás como mis hermanos y tener la experiencia limpia, genuina del amor. Eso sería la descripción, por decirlo así, o los elementos fundamentales que encontramos ahí en el Sermón de la Montaña en cuanto a la descripción del reino de Dios. Las actitudes que las personas deben tener para alcanzar el reino de Dios, es ese el texto en el que estamos, que sería capítulo 5, versículo 13 al capítulo 7, versículo 12. Esta segunda parte se divide así. Primero, la misión de los discípulos en el mundo, ser sal de la tierra y luz del mundo. Esto lo vimos precisamente la semana pasada. La semana pasada analizamos este texto, San Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Eso lo vimos la semana pasada. Es la segunda parte. Recuerda que la primera parte es las bienaventuranzas. La segunda parte es las actitudes que todo cristiano ha de tener para alcanzar el reino de Dios. La tercera parte es la conclusión donde Jesús enfatiza más la acción que la intención. En esa segunda parte, las actitudes que todo cristiano ha de tener para alcanzar el reino de Dios, que es Mateo 5, del 13 al 16, comenzamos con la primera, que sería la misión de los discípulos en el mundo, el ser
sal de la tierra y luz del mundo. Eso, como te digo, lo estudiamos la vez pasada. La otra actitud sería el espíritu, o tener el espíritu que nos debe animar, y a que ha de ser un espíritu diferente al que anima a los fariseos. Es decir, el espíritu que nos ha de animar ha de ser un espíritu diferente al espíritu que anima a los fariseos, que está en San Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Y dice así: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Os aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una tilde de la ley, hasta que todo suceda. Por tanto, el que no dé importancia a uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Ese es el texto. Es decir, el espíritu que nos debe animar y que ha de ser diferente al espíritu que anima a los fariseos. Esto habla precisamente de la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá la Torá es los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. La Torá es la enseñanza dada por Dios a su pueblo, en donde lo principal son los mandamientos. Tú tomas los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, lo más importante de esos 5 primeros libros son los mandamientos. Esos 5 primeros libros se le llama la Torá. Te digo, ahí es la enseñanza dada por Dios a su pueblo, en donde lo principal son los mandamientos. En Éxodo 24:3 encontramos que la alianza y las promesas son condicionadas por el cumplimiento de la ley. En Deuteronomio 30, del 10 al 14, descubrimos que la suerte del pueblo de Israel está ligada precisamente a la fidelidad a la ley. Y esta ley, te pongo ahí, tiene preceptos morales, sociales y religiosos. Jesús es el que le da cumplimiento a las profecías y a los mandamientos. Quedan abolidas las prescripciones moralmente exteriores. Lo que vale para Jesús es la intención interior. Ahí está en San Mateo 5, del 21 al 30. Es decir, en esta presentación te lo puedo decir así sencillamente: la plenitud de la ley es el amor, y el amor es Cristo en la cruz. Él le dio el pleno cumplimiento al Antiguo Testamento. La ley es de carácter divino, lo dice la carta a los Romanos 7:12. Sin embargo, el cristiano es libre ante la ley. Lo dice allá Gálatas 4, del 1 al 5 y Gálatas 3:24. Y somos justificados por la fe, no por las obras de la ley. Nos lo dice San Juan, capítulo 1, versículo 17. Que nos dice San Juan: las gracias o la gracia y la verdad han llegado por medio de Jesucristo. La ley llegó por medio de Moisés, la gracia y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. San Juan 1:17. ¿Por qué te digo esto? Porque recordemos que San Mateo le escribe a los judíos convertidos al cristianismo. Por eso, esa continua confrontación que San Mateo hace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Necesariamente tenemos que hacernos esta pregunta. Es que en este texto que acabamos de leer,
del capítulo 5 de San Mateo, dice: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. Ya hemos dicho que es Jesús el que le da cumplimiento a la ley y los profetas, que la ley y los profetas es la Torá, cuyo primer o lo fundamental de esta Torá son los 10 mandamientos. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Dice: os aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una tilde de la ley, hasta que todo suceda. Por tanto, dice: el que no enseñe esto y tal, o lo ignore, es el más pequeño en el reino de los cielos. El que lo enseñe será el más grande en el reino de los cielos. Entonces, la enseñanza que nos queda es, la ley es divina, sí, pero el cristiano es libre ante la ley. ¿Por qué? Porque en Cristo Él llegó a dar plenitud a esta ley. Y la gracia nos viene por la fe, no por las obras de la ley. Pero nos preguntamos, ¿cómo nos va a nosotros en la confrontación del mandamiento con el evangelio en nuestra vida cristiana? Oiga lo que te pregunto, ¿cómo nos va a nosotros en la confrontación de los mandamientos con el evangelio en nuestra vida cristiana? La ley, la Torá, los mandamientos son más de 700 años antes de Cristo. Los mandamientos, aquellos que te enseñaron en la catequesis, aquellos que son la materia grave de pecado mortal, aquellos que tú agarras y te revisas para ir a confesarte. Eso es ley antigua. Eso es ley antigua, es muchísimos años antes de que Cristo viniera. Cuando Cristo llega, en el misterio de la encarnación, bellísima presencia de Dios mismo en Cristo aquí en medio de nosotros, y Él comienza a manifestarnos ese estilo de vida, esa forma de ser, a establecer su reino, a predicarnos el sermón de la montaña, descubrimos que Jesucristo no quita la ley, sino que le da plenitud. Escucha lo que te voy a decir. Jesús nunca dijo no matarás. Él nunca dijo no matarás. Él dijo: al que te pega una mejilla, ponle la otra. ¿Te das cuenta cómo lleva la ley a plenitud? Jesús nunca dijo no robarás. Jesús dijo: al que te pide, dale. Al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. ¿Ves cómo Jesús le saca punta al lápiz? Es decir, le da plenitud a la ley. Jesús nunca dijo, no cometerás adulterio. Eso Jesús no lo dijo. Jesús dijo: si miras a una mujer deseándola en tu corazón, deseándola, ya cometiste adulterio con ella en tu corazón. ¿Ves qué distinto? Es otra cosa. Lo que Jesús viene a traer es otro. Es un estilo de vida, es una novedad maravillosa. Es el reino de Dios. Es el sermón de la montaña. Ahora, ¿cómo nos va a nosotros? ¿Cómo nos va a nosotros en esa relación que hacemos entre los mandamientos y el evangelio en nuestra experiencia de vida cristiana en la iglesia? Es decir, si cumplimos los mandamientos, escucha lo que te voy a decir, si cumplimos los mandamientos, apenas estamos en el Antiguo Testamento. Así como te suena, así como te suena. Si cumplimos los mandamientos, apenas estamos en el Antiguo Testamento. La plenitud de la ley es Cristo, en el amor. Y por eso dice estas cosas tremendas del sermón de la montaña. Dice: bendice al que te maldice, ora por quien te persigue, al que te pide caminar 1 milla, camina con él 2, al que te pide, dale, al que te quita lo tuyo, no se lo reclames, al que te pega una mejilla, ponle la otra, ama a tu enemigo. Esa es la plenitud de la ley, ese es el Espíritu de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, pidámosle a Dios que Él nos conceda el Espíritu de su palabra y podamos entrar con la ayuda del Espíritu de Dios
en esta experiencia de fe regalada por Dios en Cristo. Yo te pido que ahí donde estás en tu casa, inclines la cabeza para recibir la bendición. Dios Padre misericordioso, que has reconciliado el mundo contigo mediante la pasión, la muerte en la cruz y la resurrección de Jesucristo tu Hijo, y has enviado el Espíritu Santo para toda bendición. Bendice, Padre bueno, a todas estas personas que se unen a nosotros en esta reflexión. Concédeles sobre todo la alegría de la fe en el encuentro con tu palabra. Bendícelos de forma especial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Un abrazo aquí desde la distancia y que Dios los bendiga.